Muy buenos días. Otra vez estoy encantado de estar en la Universidad de Zaragoza. La última vez hablé de Friedrich von Hayek y de la visión evolucionista de la economía. Y hoy voy a hablar de otro autor de carácter, de dirección algo distinta que Hayek, que es Milton Friedman. Tenemos ahí en el prospecto a los principales autores de economía. A Milton Friedman, porque se le tiene antipatía, le han puesto una cabeza de huevo que no le representa en absoluto. Tengo una mejor foto de él más adelante. Y luego está un señor Krugman, con el que debatí hace yo creo que 3 años, y le molestó tanto, 2 años, le molestó tanto que yo me atreviera a criticarle que no me saludó al final. Es decir, es un liberal a la americana. Lo primero que quiero subrayar es que cuando se habla de Friedman y el monetarismo, esto es una representación demasiado estrecha de su pensamiento y de todo el movimiento económico de la Escuela de Chicago. Y además yo creo que es una representación adrede, porque mucha gente tiene antipatía a Milton Friedman, antipatía a la Escuela de Chicago y en realidad antipatía a la economía, que no les gusta nada porque fuerza a las personas a razonar de una determinada manera que es como poco intuitiva. Entonces se habla de monetarismo, pero yo prefiero presentar a Milton Friedman como un paladín de la nueva economía clásica o del liberalismo clásico. Ha citado mi amabilísimo presentador Sánchez Hormigo, ha citado la sociedad Mont Pelerin. Esta sociedad fue creada en el año 1947 en el pueblo de Mont Pelerin, en Suiza, y la organizó Hayek para intentar sacar el pensamiento liberal y de las libertades del pozo en el que había caído después de dos guerras mundiales y a lo largo de la primera parte del siglo XX. Y a esta reunión de la Mont Pelerin acudió Friedman como jovencito, y por eso el distinguir o el decir que Friedman era monetarista y los otros son liberales es una forma de no presentar las cosas como deberían ser. Acudió Friedman, allí se encontró Friedman con Karl Popper, entre otras cosas, y quedaron de acuerdo los dos en que el método que Friedman quería usar en economía era el mismo que Karl Popper había defendido para las ciencias. Fue una reunión extraordinaria, la de 1947. También estuvo Stigler allí, y estuvo Robbins, en fin, mucha gente muy notable. Robbins, que fue mi director de tesis algunos años más adelante. Entonces, yo creo que es mejor hablar de las aportaciones de la Escuela de Chicago a la filosofía de la democracia liberal. Liberal en el sentido más genuino y viejo, el sentido de que no se puede concebir liberalismo sin una teoría económica clásica. La teoría económica es el modo de distinguir entre liberalismos, que hay mucha gente habla de liberalismo. Algunos son liberalismo de cintura para arriba, otros de cintura para abajo, en fin, son formas de ver el liberalismo. Yo creo que sin economía clásica no se puede considerar que alguien pertenezca a esta escuela de liberalismo clásico o de liberalismo democrático. Otro punto que quiero subrayar es que los economistas de la Escuela de Chicago y Milton Friedman, entre ellos, son no solo liberales en el sentido de hombres libres en mercados libres, y digo mercados libres como algo muy importante, sino también son
liberales que son democráticos o demócratas, porque si el liberalismo es la soberanía de los individuos sobre su persona, también tiene que incluir la soberanía de los individuos sobre la organización social. Lo malo es que muchas veces los sistemas democráticos, lo malo o lo bueno, que los sistemas democráticos funcionan de tal manera que se reduce la libertad de las personas económica, sino que se organiza la sociedad de otra forma, porque el voto general, el voto de los individuos en la política, deforma quizá esta visión. Pero Friedman, yo mismo y otros muchos, pensamos que es posible organizar una sociedad que sea en la que los hombres sean libres, en la que los mercados sean libres y además en las que los individuos de una forma más o menos perfecta influyan también en cómo va la sociedad, es decir, democrática. Veremos cuando venga Carlos Rodríguez Brown, que nos hablará de la escuela austríaca, ¿no? Hay muchos de la escuela austríaca que, siendo muy liberales en cuestiones económicas, tienen no tienen confianza en la democracia y creen que al final las personas votarán con el voto, usarán el voto para estropear la libertad de mercado. Pero no es así como necesariamente lo ve Milton Friedman, y por eso subrayo la parte de filosofía democrática liberal o filosofía democrática liberal clásica. El tipo de hombre que suponen, que modelizan estos liberales, y entre otros Milton Friedman y Gary Becker, es un individuo racional. Sabemos que los individuos no somos racionales, especialmente me lo dice mi mujer todos los días. Yo soy economista, pero dicen, no se te nota, no llevas bien las cuentas y no acabas de ser racional en tus elecciones. Yo le contesto que por eso me casé con ella. Entonces, lo que subrayan de la persona, del modelo, hay un modelo de persona que no es realista, es un modelo que es la importancia de los incentivos. Las personas nos movemos por incentivos positivos y negativos, y esa es la forma de estudiar los problemas. De paso digo, por ejemplo, el problema de la estiba. Los estibadores se mueven por incentivos, son incentivos propios de sus ingresos, del monopolio. El monopolista se mueve por incentivos, y esa forma de moverse por incentivos puede ser contraria a lo que la sociedad en su conjunto utiliza como incentivos para ir mejorando la situación de todos y para hacernos más prósperos y más libres y todo eso. Entonces, los incentivos chocan, pero la única forma para ellos de examinar el comportamiento de las personas es preguntándose cuáles son los incentivos positivos o negativos. ¿Alguien estudia derecho aquí? ¿Sí? El derecho penal es una forma de incentivos negativos para intentar reducir el abuso de los individuos, el abuso de los intereses de otras personas, ¿no? Entonces aquí los incentivos son muy importantes. Luego, se supone que las personas, los individuos, intentamos maximizar, obtener lo más con lo menos. Esa es otra idea muy económica, y eso también nos permite ver cómo funcionan las personas. Luego, los mercados, tanto político como jurídico como económico, tienden al equilibrio, tienden a lo que decimos los economistas, a vaciarse. Vaciarse quiere decir que ofertas y demandas tienden a ser iguales y no queda nadie sin poder comprar ni nadie sin poder vender. Eso es una tendencia y por lo tanto nosotros pensamos que los mercados, y Friedman así lo piensa, que los mercados tienden a vaciarse, son mercados que tienden al equilibrio. Y luego consideramos que la naturaleza humana es estable. No ha habido tiempo de que la selección natural haya cambiado nuestro cerebro ni haya cambiado nuestras maneras de ser. Lo que hay son preferencias estables, lo que no quiere decir que no haya influencia social sobre cómo expresamos esas preferencias, pero las preferencias fundamentales de la naturaleza humana
son estables. Más aún diría, la idea es que la naturaleza humana es igual respecto de los sexos, ya no se puede hablar del sexo, sino de los varios sexos que hay, que son más que dos, y respecto también de las razas y las naciones. Consideramos que al final la naturaleza humana es igual y eso nos lleva naturalmente, muy naturalmente y de su paso, a la democracia, ¿no? Está incluida ahí la democracia, de que hay una igualdad de la manera de ser de las personas, no igualdad de que todos somos iguales en nuestros gustos y nuestras capacidades, sino que hay que suponer que las personas tienen preferencias estables e iguales. Está más guapo aquí, porque yo considero que ha sido un sabotaje el intento del organizador de ponérmelo tan feo. Milton Friedman era muy bajito, muy pequeñito, y su mujer Rose Friedman también. Aquí he traído sus memorias, se llaman Memorias, dos personas con suerte. Y recuerdo en una de las reuniones de la Montpellier Society haberles visto bailar un foxtrot. Y lo bailaban, bueno, se veía ahí que era un matrimonio feliz. Primero sabían bailar muy bien y aquello era como una sola persona que se movían. Y ella acompañó mucho a Friedman en sus trabajos. Ella era más de izquierdas, es decir, más liberal, más pro mercado, más contra el Estado, que es ser de izquierdas, claro. Y ella era más extrema en esa, como sus hijos, que también han sido mucho más pro mercado libre y suspicaces frente al Estado. Milton Friedman era una cosa más intermedia, pero se llevaban muy bien. Él ha sido un gran científico, y lo veremos ahora, un gran científico en el sentido de que ha hecho avanzar la ciencia pura de la economía. Y ella más bien le ayudó en sus labores históricas y también le ayudó al escribir determinados libros, como veremos ahora. Era una persona de mucha importancia, pero el gran científico y el premio Nobel fue Milton Friedman. Ella nació en Ucrania, en una comunidad judía, y consiguieron salir de Ucrania justo antes de la Primera Guerra Mundial, porque si no, su familia toda desapareció. Y en el caso de Milton Friedman, sus padres también eran inmigrantes judíos, y él nació en Nueva York. No hay nada mejora una sociedad como la inmigración, el que llega gente de fuera con nuevos conocimientos, con muchas ganas de salir adelante. Entonces no había estado de bienestar y tenían que trabajar. Ella cosía, él era sastre, el padre, y Milton Friedman consiguió becas, pero también en las vacaciones vendía calcetines, vendía pasteles para intentar encontrar un poco de dinero de bolsillo. Y la inmigración, decía él, sin estado de bienestar, es una inmigración que viene a trabajar. Y la sospecha de que la gente viene a vivir del estado de bienestar es algo que hace mucho daño al concepto de inmigración. Premio Nobel de Economía en 1976, Samuelson, que fue el segundo premio Nobel, tuvo el segundo, siempre dijo que a Milton Friedman se le dio demasiado tarde, tendrían que haberlo conseguido los dos juntos, pero a Friedman en alguna universidad en los Estados Unidos se le discriminó por judío y también se le discriminó por sus ideas pro mercado, y entonces no lo consiguió hasta el año 1976 y luego siguió investigando. Veamos a ver qué tipo de economista era. Estamos aquí hablando de un economista científico y luego un economista político. Esta transparencia es del economista científico, que hizo muchas contribuciones a la macroeconomía y a la microeconomía. En la macroeconomía escribió su primer libro, La función de consumo. Me ocuparé de él porque es una función de consumo
muy contraria a la función de consumo de Keynes. Y como él era de profesión, Milton Friedman, un estadístico, es un libro extraordinario por la aplicación de la estadística a intentar entender cómo funcionan las personas cuando consumen o cuando ahorran y cuál es la ley que parece que hay detrás del consumo. Luego, también hablaré de esto, la tasa natural de desempleo. Creía él que las instituciones políticas de un Estado eran las que establecían el nivel de paro mínimo. Naturalmente hay un nivel de paro de gente que se pasa de un trabajo a otro, pero cuando uno tiene un sistema económico como es el sistema político, como el sistema español, al final nos quedamos contentos con que el paro se reduzca al 9%. En cambio, en los Estados Unidos la tasa natural de paro es del 5%. ¿Por qué? Porque las instituciones del mercado de trabajo allí son más libres. Y yo les hablo mucho a los del Ministerio de Trabajo aquí en España y les digo, sí, está cayendo, está aumentando el empleo, está cayendo el paro. ¿Y dónde se va a parar? Bueno, pues tenemos un paro de 8%. ¿Cómo? ¿8%? ¿No es mucho eso? Pues es lo que se da en España, eso. La tasa natural depende de las instituciones del mercado de trabajo, depende de las leyes laborales, que son muy importantes. Las reglas para la estabilidad económica, él creía que había que hacer unas reglas sobre el dinero que hiciesen que los bancos centrales llevasen una política económica muy estable, que permitiese que la economía no tuviese unos altibajos, unos ciclos tan pronunciados como puede tener. Y por fin, junto con Anna Schwartz, que no es pariente mía en absoluto, escribió La historia monetaria de los Estados Unidos de América y en ella un estudio sorprendente de la Gran Depresión, porque consideraba que la Gran Depresión se debía a errores de la política monetaria de la Reserva Federal, que permitió que se hundieran bancos y entonces cuando se hunde un banco, el dinero bancario, la cantidad de dinero del país, se reduce y la gente se encuentra sin dinero y naturalmente demanda menos. Cuenta él que Keynes tenía como rivales en el Reino Unido a los economistas de la London School of Economics, de la escuela austriaca, que decían que cuando había una crisis no había que hacer nada, sino que la crisis limpiara el sistema y luego se pondría en movimiento. Y el otro era Keynes, que decía que el Estado tenía que gastar dinero para sacar al país de la crisis, y los de Chicago, y Milton Friedman especial, que decían hay que mantener estable la cantidad de dinero y entonces las crisis no serán tan profundas. Hablaremos un poco de eso más adelante. Contribuciones a la micro. La metodología de la economía positiva, la idea era para él que los economistas, como cualquier científico, pueden hacer o proponer hipótesis que no tienen por qué ser realistas. Hemos visto antes la definición del ser humano en economía, que no es realista, y esa hipótesis que no es realista, las hipótesis científicas no pueden ser realistas porque si no tendrían que tomar en cuenta todas las circunstancias de un momento y hay que seleccionar aquellas que sean fundamentales para explicar un proceso. Es como si decía Ángel Rojo de la historia del Banco de España, que estaban escribiendo, que estaba durando tanto como la historia, porque si estaban todos los detalles, al final, pues aquello era una novela que no acababa nunca. Y hay que seleccionar al hacer ciencia, y esa selección luego se pone a prueba comparándola con la realidad. Esa es la visión popperiana de la ciencia, y esto es lo que ha defendido siempre Milton Friedman. Lanza hipótesis para explicar el comportamiento humano y luego ve si la estadística lo comprueba o no. Y eso es lo que ha hecho, por ejemplo, con la teoría del consumo y del ahorro. Un curso famosísimo de teoría de los precios, teoría del capital y de los tipos de interés, también lo hizo avanzar, la hipótesis de la utilidad esperada. Keynes
utilizó para explicar cómo funcionaba la economía las expectativas. Decía que la economía no funcionaba solo por las circunstancias observadas en un momento, sino por lo que la gente esperaba del futuro. Especialmente decía Keynes que los empresarios invertían cuando tenían expectativas positivas de su negocio. Cuando, decía él, se levantaban por la mañana con animal spirits, con espíritus animales de yo voy a hacer esto porque tengo unas expectativas positivas. Milton Friedman definió, no decía que así generalmente animal spirits, definió una forma de expectativas, y eran unas expectativas que no eran de racionalidad perfecta, pero sí lo que las personas podían esperar del futuro a la vista de lo que les había pasado hasta el momento. Y por fin, la utilidad marginal del dinero también la estudió. No solo era un científico notable por sus propuestas y por sus hipótesis. Cuando la gente condena a Milton Friedman como un puro ideólogo defensor de la ideología del capitalismo, que naturalmente lo era, y además yo también, y además es que me parece que el capitalismo ha sido buenísimo para la humanidad, y no hay más que ver, no hay más que comparar cómo están cayendo el número de pobres en el mundo, de una forma realmente extraordinaria según las cifras de las Naciones Unidas, pero lo dejo eso para la discusión. Naturalmente que sí, pero él era también un científico y utilizaba los avances científicos para explicar la política. Y esto aquí lo he puesto a Friedman como liberal democrático. Hombres libres y mercados libres. Sin mercados libres no hay hombres libres. Sin mercados libres no hay libertad política. Eso lo sostenía, naturalmente lo sostengo yo también, soy gran admirador de él, y escribió con su mujer Capitalismo y Libertad. Y después una famosa serie de películas de televisión, Libertad de elegir, Free to Choose, que se convirtió en un libro también. Y por fin, La tiranía del status quo, que es por qué, siendo mejor la libertad económica para nuestra prosperidad, ¿por qué no avanzamos por ahí? Hay tantos obstáculos. He mencionado antes a los estibadores, ¿no? Es la tiranía de lo que está. Yo tengo estos beneficios, yo tengo este monopolio y no me lo quiten ustedes. En el Capitalismo y Libertad ya lanzó todas las ideas que he puesto a la derecha de la diapositiva. Ejército voluntario en tiempo de paz. Consiguió que los Estados Unidos dejaran el ejército obligatorio, el servicio militar obligatorio, para que hubiese ejército voluntario en tiempos de paz. Y el ejército de los Estados Unidos es voluntario. No hay servicio militar obligatorio. Luego defendía no la libertad, no la igualdad de oportunidades, en el sentido de para que todos vayamos adelante, necesitamos que la gente ayude a los que tienen menos medios. Tampoco la igualdad de resultados, que es hacer que el sistema sea tal que todo el mundo llegue al mismo tipo de nivel, al estilo de Cuba, por ejemplo, pongamos, sino él defendía la frase francesa de la carrière ouverte au talent, que esté abierta el campo a los talentos. Y decía, y digo, que es un desprecio a los pobres el decir que no valoran la educación. Precisamente ellos saben que la educación es la que les saca de la situación en la que están. Y habría mucho que hablar de esto y también en la discusión. Los pobres no cuidan o no tienen, los pobres de solemnidad, no tienen una inclinación hacia la educación cuando esta es gratuita y creen que es un derecho. Entonces van al profesor y le sacuden y dicen, usted no ha aprobado a mi hijo, ¿qué es lo que está usted haciendo? Esa actitud frente a la educación, en vez de la educación, el esfuerzo para ser educado, para recibir la educación y el esfuerzo para salir adelante en la vida, es lo que él defendía. La protección del trabajador decía que no puede haber protección más dañina para el trabajador que el tipo de leyes laborales que tenemos. Por ejemplo, el salario mínimo.
El salario mínimo en los Estados Unidos es una ley anti-negra y anti-latina, porque al elevar el salario mínimo que se paga hay gente que se queda sin trabajo, y si encima, le he oído decir, si encima a los que se quedan sin trabajo se les da un subsidio generoso, dice, si demandamos parados, tenemos parados. Y cuanto más alto sea el subsidio de desempleo y más largo, pues más cómoda está la gente en el trabajo. Yo recuerdo tener a gente personas que se iban al paro para poder hacer una carrera universitaria. Y eso él decía, lo atacaba. Sobre la burocracia, el pensar que se puede mejorar el Estado haciendo que sea más eficiente y que funcione mejor, es como pensar que vamos a tener gatos ladradores, barking cats. Me parece que es una imposibilidad. La burocracia crece. La burocracia, si el Estado es demasiado grande, aumenta y crece y reduce la capacidad de funcionamiento de la misma. Política monetaria frente a política fiscal, ese es el punto central de su diferencia con Keynes. No creía que se saliera de las crisis gastando el Estado más dinero y endeudándose. Incluso hoy estamos pagando las pensiones con deuda pública, no con ahorro, lo que a mí me parece una locura, pero en fin. Y la política monetaria, en cambio, es mantener la cantidad de dinero dentro del país estable, de tal forma que la gente no se quede sin dinero. Cuando hay una crisis, los bancos quiebran y nos quedamos sin el dinero bancario, es decir, sin nuestros depósitos. Y lo que necesitamos es que la cantidad de dinero se mantenga estable. Él mismo dijo que pensaba que el dinero debía intentar mantener el dinero del Banco Central y dinero de los bancos en crecimiento de un 4% anual, que es la capacidad de crecimiento real de la economía, para que los precios se mantuvieran más o menos estables y tuviésemos esa cantidad de dinero para poder comprar. Hay que dejar a la bestia, que es el Estado, sin fondos, para que se reduzca. Decía Keynes que si el Estado llegase a tener un gasto mayor que el 25% del PIB, se habría acabado la libertad. Es una de las cosas en las que Keynes tenía razón. Ahora estamos en España en el 45%, en Suecia se llegó a 60 y más. Entonces, cuando el Estado es así de grande y nos hacemos, la mayor parte de nosotros, burócratas, no hay ninguna inclinación a reducir el gasto público mal dirigido para que sea el gasto privado el que gobierne la economía. Y luego, la forma de curar la inflación es reducir la oferta monetaria. Veremos algo de esto después, y así se ha visto en realidad. Aquí tenemos las dos portadas de Time Magazine. Y me recuerda el Friedman de Time Magazine al malo ¿cómo se llama la película de los corderos? El silencio de los corderos. Está ahí, bueno, no sé, en cualquier momento nos pega un mordisco en la yugular. En cambio, Keynes, San Keynes, qué guapo está. El bigote es un poco de cepillo de dientes, pero yo le veo una persona sensata y liberal, y el otro está... Se le ve, además, es totalmente pinochetista. Por cierto, cuando Friedman fue a Chile, habló con Pinochet durante 1 hora y media y le escribió una carta para decirle que combatiese la inflación. Pero él dice, ¿por qué no se me ha criticado cuando he ido a la China comunista? Donde he ido varias veces y he estado varias semanas. Así es la vida. Bueno, aquí los tenemos reflejados. Él admiró a Keynes y al principio era muy favorable a Keynes porque consideraba que el salir de la Gran Depresión, solo dejando que corriese todo lo necesario para que luego la economía volviese a subir, que era algo desesperado y que entendía que Keynes hubiese tenido tal efecto porque proponía una salida, pero la salida que proponía en Chicago no era la de gastar dinero público en carreteras o
o lo que sea, sino la de restablecer la oferta monetaria. Y a medida que fue avanzando en sus descubrimientos, Friedman fue alejándose del marco keynesiano y consideraba que lo más débil, aparte de que criticaba la teoría keynesiana, como veremos ahora, tanto en cuestión de inflación como en cuestión de empleo o de paro, lo más débil de la teoría de Keynes era la teoría política, la filosofía política. Keynes pensaba que los políticos no valían para nada. Era gente que no pensaba más que en su propio interés y además eran poco cultos y no sabían nada. Que los hombres normales no eran racionales, especialmente los trabajadores no eran racionales, porque con inflación se podía engañárseles para que volvieran a trabajar. Se les daba un poco más de inflación, los precios subían los salarios, decían, uy, qué bien, debe ser que estoy trabajando muy bien, me han subido el salario monetario y yo voy a volver a trabajar. Eso es decir que los trabajadores no son racionales. Los sindicatos sí son racionales cuando dicen, por favor, no me diga que me van a subir los salarios si la tasa de inflación es mayor que la subida. La tasa de inflación, si yo quiero que me suban los salarios, tiene que ser mayor que los salarios mayores que la tasa de inflación. Es decir, somos racionales, mal que bien, uno por otro. Normalmente el profesor menos racional que los alumnos, pero todos somos racionales en el sentido de que no nos pueden engañar. Pero no, pensaba Keynes que sí se podía engañar al público en general con gasto público. Ya se pagará con la deuda ya se pagará con impuesto en el futuro, pero ustedes no se han enterado muy bien de que la deuda supone un impuesto para el futuro, ¿no? Alguien la tiene que devolver, y si no se devuelve nos quedamos como Argentina. Total, eso él no lo veía. En cambio, Milton Friedman creía que había que estudiar la sociedad suponiendo que las personas eran racionales. Sigo. Bueno, aquí he puesto a la izquierda la función de consumo de Keynes, que quizá la hayan visto en la lección pasada. Tenemos es un gráfico muy sencillo, no se asusten aquellos que son historiadores o juristas, no se asusten. Es un gráfico muy sencillo. En el gráfico, en el eje vertical, tenemos consumo e inversión. Y en el eje horizontal tenemos la renta nacional, la producción nacional. Entonces, si el mercado está en equilibrio, consumo e inversión, vamos a decir consumo, es igual, uno con uno está en equilibrio y se encuentra en la recta de 45 grados. Quiere decirse que el consumo sub cero es igual o produce la renta sub cero, o la producción nacional sub cero. Y si subimos un poco más arriba por la curva de OA, nos encontramos siempre que el consumo y la renta van parejos, es decir, están en equilibrio. Keynes pensaba que no estaban en equilibrio y que había una tendencia de las personas a cuanto más ingreso tenían, que ahorraban más. Es decir, es la curva que tenemos que corta, la curva que pone C, que corta la curva de equilibrio de 45 grados, la corta más abajo y produce, si hay mucho ahorro, entonces, decía él, pues la renta va a ser más baja. Hay que animar el consumo para que la renta nacional, la producción nacional suba. Y se anima el consumo, ahí tenemos C más I, que quiere decir consumo más inversión, está más alto, pero si todavía la I sub cero es una producción en que hay muchos parados, entonces añadimos otra recta más, que es el gasto público. Y el gasto público, si va por encima de C más I, entonces tendremos una renta más baja, más alta de lo que tenemos sin el gasto público. La idea fundamental era que la gente tendía a ahorrar más y a consumir menos cuanto más ingresos tuviera. Y Milton Friedman, en su primer libro, Una teoría de la función de consumo, nos hizo ver con las cifras empíricas y con la estadística que no, que la renta era paralela o subía el consumo subía con la renta, al mismo que no cruzaba, sino que subía con la renta.
porque distinguía dentro del consumo el consumo permanente y el consumo transitorio. Sostenía, y además lo veía en las cifras, que cuando la gente tenía una entrada de dinero insospechada tendía a ahorrarla, y cuando tenía una entrada de dinero menos de la normal, entonces tendía a endeudarse, siempre para mantenerse en el consumo permanente. Y este libro es el final de la teoría del consumo de Keynes. No es que yo esté diciendo distintos puntos de vista, es que la teoría de consumo de Keynes está mal. Está mal, y lo hace estudiando las cifras y proponiéndolas en un libro realmente extraordinario como buen estadístico que él era. Entonces, si el consumo y la inversión van de tal forma que está en equilibrio y que producen lo que se va a producir de renta, entonces en ese caso ya no se necesita el gasto público para sacar las economías de las depresiones. La teoría de la inflación. Ahí tenemos otro gráfico complicadísimo. Yo no sé si van ustedes a poder aguantarlo. Es el gráfico de la curva de Phillips. Entonces tenemos en el eje vertical, voy a decir, el eje vertical, tenemos la tasa de inflación. ¿Soy yo? No. La tasa de inflación. ¿Bien? Esa pi es 3% al año, 5% al año, 12% al año de subida del nivel de precios general. ¿Bien? Y en la parte de abajo tenemos el paro, unemployment, el paro. Entonces, el señor Phillips, que era un neozelandés que tuvo una vida muy agitada, interesante, fue un héroe de guerra, también fue cazador de cocodrilos en Australia, y después llegó a la London School of Economics, y con un estudio de 1850 a 1956 vio que había una relación inversa entre el paro y la inflación. Cuando la inflación subía un poco, las cifras históricas decían que el paro caía un poco, y viceversa. Y eso es lo que nos dice la curva roja. Cuando tenemos una inflación muy alta, el paro se acerca al cero. ¿Lo ven ahí? Y cuando tenemos una inflación muy baja, entonces el paro aumenta, se acerca a la curva de los X. ¿Bien? Bueno, pues esta teoría también está mal. Está mal. Y los bancos centrales la usan. Pero la usan diciendo, bueno, a lo largo de 9 meses podemos aumentar el empleo aumentando la inflación. 9 meses. Pero se sabe que al final los trabajadores son racionales uno con otro, no todos, pero uno con otro. Y dicen, si está aumentando la inflación, el dinero que me dan va a valer menos. Usted a mí no me engaña. Yo no me voy a poner a trabajar porque me da un sueldo monetario más alto si la inflación que está creándose me hace que me cueste más el ir a la tienda y comprar cosas. Entonces, esa teoría está mal, y lo que dijo Milton Friedman es que hay una tendencia del paro a volver a lo que llama la tasa natural de paro. Es una denominación desgraciada, porque tasa natural parece que el paro, cuando está en su tasa natural, está estupendo, y que es lo natural, y que es muy bueno que tengamos parados y todo eso. Más que la tasa natural del paro, hay que decir que es la tasa institucional de paro. Cuando hay determinadas reglas legales que estropean el mercado de trabajo, la tasa de paro al final sube. Y la tendencia cuando uno aumenta la inflación es que la gente se dé cuenta de que hay una inflación y vuelva otra vez a la tasa de paro descontando el salario. Es decir, si el salario es real, un salario deflactado por la inflación. Y esa tasa de paro natural se vio que era la verdadera, y se vio que la teoría de Phillips estaba equivocada, porque en los años 74 al 80 hubo una subida tremenda de los precios del petróleo, y entonces en todo el mundo se creó lo que se llamó la estagflación. Quiere decir que había paro con inflación. Si hay paro con inflación, esto está mal.
Y así fue. Y entonces ya lo hemos sabido, recuerdo a Felipe González decir también que con inflación se aumentaba el paro al final y no servía para reducirlo. Y creo que en este caso tenía mucha razón. Bueno, tengo que darme prisa, ¿no? Y voy a la teoría de la inflación, a ver qué me queda. Me queda muy poco. La teoría de la inflación. Según Keynes, la inflación ocurre como ocurren las subidas de precio en los mercados del té o de los automóviles. Si la demanda es mayor que la oferta, los precios tienden a subir. Si la oferta es mayor que la demanda, los precios tienden a bajar. Entonces, eso lo generalizó Keynes para la economía en su conjunto. Y decía, hay inflación cuando la demanda, porque está la economía muy recalentada y muy animada, cuando la demanda es mayor que la oferta agregada. Entonces los precios suben. Mientras la demanda no sea mayor que la oferta agregada, puede la demanda aumentar sin que aumente la inflación. Como quiera, decía, cuando cogemos la demanda de todo el país y la comparamos con la oferta de todo el país, si la primera, la demanda, es mayor que la oferta, entonces nos encontramos con que los precios suben. Milton Friedman dijo otra cosa. Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon. La inflación es siempre y en todos lugares un fenómeno monetario y solo puede producirse por un aumento de la cantidad de dinero mayor que el aumento en la producción. Entonces, nosotros ahora sabemos que para reducir la inflación habrá que reducir la oferta monetaria. Y ahí está la teoría cuantitativa, que no me voy a detener mucho en ella. Es una vieja teoría que viene desde el siglo XVI, 1556, Azpilicueta la propuso, y es que el nivel de precios por la producción, Y es la renta, será igual a la cantidad de dinero por la velocidad de dinero. Dicho de otra forma, si yo paso la Y al denominador del otro lado, el nivel de precios subirá cuando aumente la cantidad de dinero y aumente la velocidad con la que la gente lo gasta, dividido por la producción. Si la producción es muy alta, la creación de dinero no tiene tanta influencia en los precios. Ven ustedes esta dificilísima teoría, un quebrado de primero del colegio de párvulos. Entonces yo he pasado la Y al otro lado y me encuentro con una teoría sobre P. ¿Qué nos ha pasado con los precios ahora? Ha aumentado la cantidad de dinero mucho, pero no ha aumentado la cantidad de dinero en los bancos, sino solo en el Banco Central, y la velocidad ha caído. Velocidad quiere decir que la gente quiere tener liquidez, quiere tener dinero y no quiere gastarlo. Y eso nos puede en la discusión dar lugar a alguna explicación de esto. Muy bien, me queda aquí. Entonces, en general, no es el keynesiano cree que la demanda agregada es lo que hace crecer la economía. El liberal democrático, por así decirlo, el monetarista, cree que es la oferta agregada real la que hace crecer la economía. El aumento de la población, el avance de la tecnología, la acumulación de capital, eso hace crecer la economía. La economía no se hace crecer gastando dinero público. Y el crecimiento económico viene gobernado por otra cosa, y esta es la gran diferencia entre una escuela y otra. Y aquí está Milton Friedman diciéndonos hombres libres, mercados libres. Y con esto creo que podemos dar paso a la discusión. Muchas gracias.